El Señor les bendiga, hermanos, esta mañana preciosa que Dios nos da una vez más la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y a través de estas redes poder predicar a Cristo. Así que quisiera que antes de iniciar hagamos una oración y en esta oración poder pedirle al Señor que Él sea una vez más en medio de la palabra nuestra fuente. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y nos ponemos delante de ti, Señor, para pedirte que tú seas nuestra fuente. Esa fuente de aguas vivas, esa fuente que necesitamos, Dios, para que podamos ser saciados, ser llenos de ti y poder, Señor, también que nuestra vasija, Señor, esté repleta, que nuestra vasija sea, Señor, regocijada y rebose sobre todos nuestros pensamientos, sobre todo lo que miramos, sobre todo lo que oímos y sobre todo lo que vemos. Y que así cada día nuestra vida, Señor, sea más en ti y en tu presencia por la fe en Jesucristo, Padre, que por todo aquello que podemos oír, ver o escuchar. Padre, guarda nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón de todas las voces de esta tierra y que podamos oír una sola voz, la voz de la paloma, la voz del amado, la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y que tú seas todo para nuestra vida cada día, Señor, que podamos conocerte más y permanecer en ti, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Y con este cántico agradecemos tu misericordia, Señor. Tu bondad, todo lo que viene de ti, Señor. Gracias, Jesús. Y Él es todo para mí, más precioso que mi ser, mi gozo y mi porción, por toda la eternidad. Y Él es todo para mí, más precioso que mi ser. Lo alabo para siempre, Él es todo para mí. Y Él es todo para mí, más precioso que mi ser, mi gozo y mi porción, por toda la eternidad. Y Él es todo para mí, más precioso que mi ser. Lo alabo para siempre, y Él es todo para mí. Lo alabo para siempre, Él es todo para mí. Señor, tú eres todo para mi vida. Tú eres el creador de mi corazón, de mi alma, de todo mi ser. Por eso mi alma en ti reposa, mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, en la grandeza tuya, de la majestad en las alturas. Mi alma te alaba, Jehová, y mi espíritu, Señor, entra en ti, Señor, en tu presencia, delante de aquel de quien iremos a dar cuentas. Señor, te adoramos, Espíritu de Dios. Nos regocijamos en ti, Señor. Nos gloriamos en ti, Padre precioso. Ven y llénanos, Señor. Sacia nuestra alma, sacia cada día nuestra vida, Señor. Y cumple, Señor, en Cristo Jesús todo aquello, Padre precioso, que nos has llamado a hacer en tu Hijo, Señor.
Cada día, precioso Dios, Gracias, Señor cúmplelo, Señor, en Jesús. nosotros. Gracias, Sabemos que eres un Padre Dios Santo. fiel. Y esta petición, Trae Señor, sanidad te a la los suplicamos, pueblos. te la Trae rogamos, sanidad a Señor. nuestras Y oramos, Señor, que tu misericordia no se aparte de nosotros. vidas. Sí, En Señor, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo es muy hermoso, contemplémosle pues. Cristo es muy hermoso, la diadema de los cielos. Cristo es muy hermoso, contemplemos y veremos lo hermoso de Cristo, en nosotros manifiesto. Cristo es muy hermoso, contemplémosle pues. Cristo es muy hermoso, la diadema de los cielos. Cristo es muy hermoso, contemplemos y veremos lo hermoso de Cristo, en nosotros manifiesto. Lo hermoso de Cristo, en nosotros manifiesto. Gracias, Señor. Revélate en nosotros cada día, Jesús. Ungido de Dios, Mesías hermoso. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Llévanos a la adoración, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Encuéntranos por tu Espíritu Santo. Vivifícanos, dirígenos, guíanos, Señor. Cada casa, cada hogar que hoy están, Señor, escuchando, Señor, y escucharán esta palabra tuya, Señor, que hoy tu presencia repose en cada hogar, que así como entra, Señor, a través de esta red social, entre también, Señor, tu palabra, entre también tu presencia. Si alguna familia, Señor, en algún momento están pasando un tiempo difícil, que tu paz, tu gozo y tu presencia entren a ese hogar. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Que la fe tuya, Señor, repose sobre cada siervo, sierva, aún aquellos que no te conocen, que puedan conocerte, Señor, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor, pues estamos hoy... quiero llevarlos al Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y estaremos mirando nuevamente sobre la parábola del sembrador y he titulado Recibiendo la buena semilla. La buena semilla, recibiendo esa semilla. Y entonces quiero llevarlos ahí. Lucas 8:4 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí yo tengo la primera pregunta, algo interesante. ¿Qué representa la semilla, primeramente? Ahí en Lucas 8, en el verso 11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y vamos viendo de manera natural. El Señor dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Alguien sembró esa semilla. Y dice que representa la palabra de Dios. Pero miremos algo, hermanos, de qué manera podemos más profundamente entender no solo aquello de lo que está escrito, porque esa es la ley. Aquel que viva por lo que está escrito tendrá vida, pero el que no tendrá maldición y muerte. Pero hoy estamos mirando en el Nuevo Testamento esta gran parábola, hermanos. Ahora, ¿qué significa o qué representa? Inciso A, cuando dice la Escritura, los de junto al camino, o inciso B, los de sobre la piedra, o inciso C, los de entre espinos, o inciso D, los de en buena tierra. Así que hay una semilla que es sembrada junto al camino, otra que es sembrada sobre la piedra, otra que cae entre espinos, pero otra que cae en buena tierra. ¿Qué representa esto? Y podemos ver 4 tipos de oyentes o 4 tipos de corazones que escuchan la palabra de Dios. ¿Entre cuál de ellos estás? 4 tipos. Y ya hemos mirado en otras ocasiones esto. Los de junto al camino, la semilla se va sembrando, pero no toda la semilla cae entre los surcos. Alguna semilla cae junto al camino fuera de la parcela, pero otra que de pronto cae en algunas piedras que no fueron quitadas dentro de la parcela, pero otras caen entre espinos, alguna zarza, algún espino, y otra en buena tierra. ¿De qué corazón es usted, hermano? Ahora, lo último que quisiera preguntar, ¿quién es el sembrador? Y en Marcos capítulo 4, en el verso 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Ahora, eso nos incluye a todos aquellos que predicamos el Evangelio de Jesucristo. El sembrador, el que siembra la palabra. Pero miremos las dos partes, esa parte natural, pero miremos también la parte profunda, la parte espiritual. Ahora, algo que debe inquietarnos, quiero llevarlos a Mateo capítulo 13. Entonces estamos viendo la parábola del sembrador con el mensaje recibiendo la buena semilla. Pero ahora quiero llevarlos a Mateo capítulo 13. Mateo 13. En el verso 24, ahí vemos otra parábola. Y dice, le refirió otra parábola, Mateo 13, 24, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Mire esto, hermanos.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y entonces aquí nos habla de otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, en el verso 36 dice de Mateo 13: entonces despedida la gente, o sea, Jesús enseñó otras parábolas, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, y cómo Jesús usaba las parábolas para mostrar cosas escondidas, dice la Escritura en el verso 34. Pero en el verso 36 dice: entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. No mirábamos que esa semilla también representaba la palabra de Dios. Pero veamos cómo el Señor está hablando en parábolas. Ellos le dicen: explícanosla. Ok, dice: el que siembra la buena semilla, si hablamos de la palabra de Dios, dice, es Jesucristo. El que siembra la buena semilla. Y la buena semilla, dice, el campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin de los siglos. Y los segadores son los ángeles. Lo vemos en Mateo también 25. Cuando el Señor juntará, ¿verdad?, a los corderos y a los cabritos, y también a sus ángeles dirá: separadme. Y entonces dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dice que mandará a sus ángeles, dice, y van a ser recogidos aquellos que sirven de tropiezo. Y dice el verso 42: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto dice el Señor, hermanos, para aquellos que rehúsan mirar esta palabra infierno. Pero el Señor es bien claro, y Él dice: aquellos que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad serán echados en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que entiende, entienda. Al momento de ser quitada toda esa cizaña, ¿qué va a pasar con todo el trigo que estaba siendo opacado por esa cizaña? ¿Qué estará pasando con todos aquellos que dentro del pueblo de Dios o en sus testimonios, en sus casas, en sus familias, en diferentes lugares estén siendo de tropiezo? ¿Qué sucederá con todos ellos? Cuando sean quitados, el verdadero trigo va a resplandecer. Cuando sea quitada toda esa sombra de apariencia, de religiosidad, de impiedad, de mezcla de hilos, de mezcla de semillas, cuando sean quitadas esas semillas del malo, entonces la semilla buena dice que va a resplandecer. Dice la Escritura: como el sol. Como el sol, sabemos quién es ese sol, es Cristo, el sol de justicia. Dice: en el reino de su Padre. Y el que entienda, entienda. El que tiene oídos para entender. Ahora, viendo esto, creo que debiera de inquietarnos un poco. Dos tipos de siembra, dos tipos de semilla. La parábola del trigo y de la cizaña. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña habla de un hombre que sembró buena semilla y un enemigo que sembró cizaña entre el trigo. Y dice que en Mateo 13:37 que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y sabemos que el Hijo del Hombre es Cristo. ¿Dónde se siembra esa semilla? En el campo. Pero dice el verso 38 de Mateo 13 que el campo es el mundo. Ahora, si hablamos del mundo, por ejemplo,
Romanos en el capítulo 3 podemos mirar algo. Cuando hablamos del mundo, en el capítulo 3, cuando dice verso 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la condición del ser humano, bajo pecado. El mundo, donde Satanás viene y siembra la cizaña, él la sembró hace muchos miles de años a través de Adán y de Eva. El Señor creó a Adán a su imagen y semejanza, y dice, los creó a imagen y semejanza de Dios, lo creó. Pero vino Satanás a través de la serpiente, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Y sembró esa cizaña, y de ahí viene esa cizaña, y viene Caín y todas sus generaciones de pecado y de muerte a la tierra. Pero el Señor también vino y sembró una buena semilla hace 2000 años. Y entonces cuando miramos aquí, no hay justo, todos bajo pecado. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice la Biblia, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Amada familia del Señor, mire lo que el Señor está diciendo. Cuando nuestra boca, nuestra garganta es como un sepulcro abierto, abra un sepulcro y mirará cómo huele ese cuerpo después de descomposición. Puede ser que así pueda oler nuestros labios, nuestra boca, nuestro corazón, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando hay cosas torcidas en nuestros labios. Y dice, su boca llena de maldición y de amargura. Pensemos lo que hablamos, meditemos nuestras palabras. Cuando estamos en aflicción y decimos cosas que no convienen, nos quejamos, hablamos mal de la esposa, del esposo, de los hijos, del gobierno, y aún hablamos mal de nuestro Señor. Y entonces el Señor está diciendo, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, pero pueblo también, amigos que me escuchan, esta es la condición del hombre. Y entonces desde Adán nos fue dada una condición de una semilla de cizaña que nos pone en contra de Dios, que nos siembra argumentos para negar la existencia de Dios, argumentos para negar la bondad de Dios, argumentos para negar la justicia de Dios, argumentos para negar la misericordia de Dios. Y entonces podemos pensar cuando vemos y oímos de toda esta pandemia, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué? Dios hizo al hombre bueno, el hombre se corrompió. Dios no hace estas cosas, el hombre hace estas cosas, Dios permite, pero Dios es soberano y nos da un libre albedrío. Entonces, si usted hace algo malo, no diga que fue Dios, no diga que Dios lo tentó, ni más, Dios no puede ser tentado, sino nosotros a través de la tentación, la atracción de nuestra propia concupiscencia, el deseo al mal. Por eso el Señor dice en Jeremías que el corazón es engañoso y perverso y que ¿quién lo conocerá? Y Él dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Aleluya, aleluya. Entonces, cuando miramos esto, hermanos, podemos mirar nuestro propio corazón, nuestro propio fruto. Y entonces hay una cizaña en el corazón, hay cizaña. O que cuando peleamos entre hermanos, cuando peleamos con las personas, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando celamos con excesividad, cuando hacemos cosas y todo esto puede venir a nuestro corazón el pensar que no hay pecado en nuestro corazón. La Biblia dice no hay justo ni aun uno, pero sí hubo un justo que nunca pecó y que fue contado entre los pecadores por amor a nosotros. Ahora, mirando esta semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. Ahora miramos que no hay justo ni aun uno. Aún Mateo, en el capítulo 19, estamos en Mateo, mire algo, solo como una nota.
capítulo 19. Cuando el joven rico, dice que un joven rico vino y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Mira el corazón del joven, la presunción. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mire la pregunta de los discípulos. A Jesús le dijeron: Maestro bueno, y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Pero cuando ellos hacen la pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces cuando Jesús dice que no es bueno, ¿será que no es bueno el Señor? Mateo 20:15, podemos mirar algo. Cuando el Señor dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? No es que el Señor no fuera bueno, hermanos. El mismo Isaías 53 dice que Él no hizo pecado. Lo que pasa es que el Señor no acepta no es específicamente la alabanza de los hombres, sino la expresión es cuando alguien quiere decir una palabra al Señor que no siente. Cuando alguien da una palabra llamada lisonja, el Señor no acepta lisonjas. Gracias. Si uno quiere lisonjear al Señor, este hombre, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Por qué me llamas bueno? Él es bueno, pero Él no acepta lisonjas. Él no acepta apariencias. Él no acepta hipocresía, ni en su pueblo ni en nadie. Él acepta solo lo que viene del Padre, lo que viene del Espíritu, la verdad. Y entonces podemos mirar algo aquí, hermanos. Dios no acepta la adulación, pero sí acepta a uno que Él envió. Ahora, Mateo 13, 23. Quiero mostrar dos cosas. Mateo 13, 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. La Biblia habla de que hay buena tierra, pero Mateo 13, 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla. Hay dos cosas que nos está hablando aquí la Escritura: hay buena tierra y hay buena semilla. ¿Quién es la buena tierra? ¿Quién es la buena semilla? ¿Cuál es la diferencia? Si el campo es el mundo y el mundo no tiene esperanza, entonces podemos entender que hay tres tipos de corazones en el mundo, en los cuales la semilla no da fruto, ya lo vimos, entre la piedra, junto al camino y entre los espinos. O sea, no hay esperanza para el mundo. Dijéramos, solo hay uno que es buena tierra, pero 3-1, no hay esperanza para el mundo. Ahora eso habla que ni la religión, ni el consejo humano, ni el fruto humano pueden salvar al hombre. Y entonces le preguntan al Señor: ¿quién pues puede ser salvo? El Señor dijo: lo que para los hombres es imposible, hablando de la salvación y de cómo podría, aquel rico quería ser justificado, pero las obras no le alcanzaban para justificación, porque amaba, codiciaba a un Dios, el Dios dinero, al Dios de este mundo. Y entonces por eso el Señor le dijo, escudriñando el corazón del joven rico: vende todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, y entonces sígueme y serás perfecto. Y él se fue triste. Y ahí es donde el Señor escudriña cada corazón, hermanos. Él conoce mi corazón, conoce el tuyo, lo escudriña, y Él sabe qué tipo de campo somos nosotros. Y entonces
¿Cuál es la diferencia entre buena semilla y buena tierra? Y mirando lo que dice Mateo, la buena tierra, si vemos ahí en el capítulo 13, dice, este es el que oye y entiende la palabra. La buena tierra son los corazones que oyen y entienden. Ahora, ¿quién es la buena semilla? La otra parábola usada o palabra usada para semilla también es simiente o semilla. Mateo 13:37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora sabemos que quien siembra la buena semilla es Cristo. Él es llamado Hijo del Hombre. Y el campo, aquellos que tienen un corazón, pero quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora quiero llevarlos a un evangelio que no hemos tocado, al evangelio de Juan. Juan en el capítulo 12. Juan en el capítulo 12. Había ciertos griegos, verso 20, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. ¿Qué representan los griegos? ¿No los gentiles? ¿No el mundo? ¿No la tierra mala? Ellos querían ver a Jesús, pero no lo conocían. Y esa tierra mala, esa tierra quería saber del Hijo del Hombre. Y él dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién es esa semilla, hermanos? ¿Quién es el grano de trigo que fue sembrado en la tierra? ¿No dijo el Señor en Génesis, tu simiente? Cuando leemos en Génesis, en el capítulo 3, que dice el verso 15, a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y le dice, entre tu simiente, o sea, los hijos del malo, el mismo diablo, y la simiente suya, los hijos del reino. La misma semilla, hermanos. Pondré enemistad entre los hijos del reino y los hijos del malo. Pero detrás de esa enemistad está la enemistad entre el mismo Satanás contra Cristo, contra nuestro Rey. Porque la semilla, la verdadera simiente que fue sembrada en la tierra fue Cristo. Y cuando vemos, podemos comprobarlo aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 16, cuando Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, no a las naciones de la tierra, no a Ismael, ya lo habíamos hablado, sino a Isaac, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, Gálatas 3:16, dice, y a tu simiente, la cual es Cristo, aleluya, y a tu semilla. La semilla que había hablado no era la semilla de la mujer, no era la semilla de la iglesia en sí misma, sino la semilla de Cristo, Cristo profetizado para venir a la tierra, ahí aún desde, ni siquiera solo desde Génesis, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, y el Cordero inmolado, y también Juan. Entonces, esa semilla, esa simiente sembrada en la tierra, profetizada en Génesis 3:15, es Cristo. Esa semilla preciosa, esa semilla que debe de ser sembrada en nosotros, esa buena semilla para que lleguemos a ser buena tierra. Un campo o una tierra se limpia, se quitan las piedras, se abren los surcos, se afloja la tierra y se prepara. Entonces está preparada para sembrar una buena semilla. Pero la tierra ahí está. Y la tierra en sí misma, usted mira que si no le siembra semilla, en sí misma, en lo natural, da cizaña, da hierba, da arbustos, da cosas que no dan fruto, porque está bajo maldición, está contaminada. Y entonces eso es lo que habla la vida de nosotros como tierra,
Sin el Señor somos una tierra que va a dar cizaña. Desde nuestro corazón, el Señor cuando dice que el corazón del hombre, en el pecado está escrito en el corazón del hombre, que el pecado está escrito con cincel y punta de diamante, o sea, está grabado en el corazón, no puede ser quitado, no puede ser limpiado, a menos que se le siembre la buena semilla. Si en nuestra vida hay pecado, cualquier tipo de pecado que usted le llame, los pecados que usted puede mirar, por ejemplo, en Gálatas, el capítulo 5, en el verso 19, que le llama Pablo las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, todo lo que tiene que ver con cartas, quiromancia, cartomancia, el café, las lecturas, el tarot, todo eso es hechicería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando practicamos alguna de estas cosas, eso habla del fruto de la tierra sin la buena semilla, el fruto de nuestro corazón, que está grabado con punta de diamante y con cincel de hierro, el pecado, y no lo podemos soltar. Nos tiene atados en el corazón. Y entonces cuando miramos esto, hermanos, y el Señor dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ese grano es Cristo. Él cayó en la tierra hace 2000 años y fue sembrado en la tierra, profetizado desde el principio por el Padre mismo y por la ley, Moisés y los profetas. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Mateo 24, cuando el Señor habló con sus discípulos, en el verso 44, Lucas 24, 44, Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, porque acuérdense lo que leíamos en la parábola, en Lucas, Marcos y Mateo 13, el que tenga oídos para oír que oiga. Y les hablaba por parábolas y a ellos les describía la parábola, porque dice que muchos oirán y no entenderán, y verán y no comprenderán y no se convertirán, no serán sanados ni salvos, pero aquellos que el Señor ha llamado. Y si hoy estás oyendo la palabra del Señor, este evangelio de salvación, Dios está llamando a tu vida. No rehuses del Señor, no huyas del Señor, no te amargues con el Señor. Deja que esa buena semilla hoy se esté sembrando en tu corazón. Deja que la palabra del evangelio de salvación esté entrando a tu vida, esté entrando a tu corazón. Cree lo que el Señor está diciendo. Ama esa palabra y traerá un cambio a tu vida, traerá un cambio a tu corazón. Y entonces dice que esa palabra les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así Dios hoy puede estar abriendo el entendimiento. Y así está escrito, verso 46 de Lucas 24. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, esa semilla cayera en tierra y muriera. Y también se los dijo a los caminantes de Emaús en el verso 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, que él tenía que padecer, que ese grano de trigo tenía que caer en tierra y morir para no quedar solo, porque entonces atraería a muchos a sí mismo, como lo profetiza Isaías en el capítulo 53, que él atraería a muchos, versos 10, 11, 12, él atraería a muchos a sí mismo y vería el fruto de su muerte, el fruto. Qué precioso es mirar esto. Isaías en el capítulo 53, cuando el Señor dice, verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra. Él cayó, Él murió y estuvo 3 días en lo profundo de la tierra por nuestros pecados. Y dice la Escritura, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, Isaías 53:8, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación, en expiación por el pecado. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero expiatorio, que murió en lugar de nosotros, que bajó a las partes más profundas de la tierra en lugar de nosotros. Y lo que está diciendo la Escritura, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Mire qué claro. Y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya, aleluya. Qué precioso, qué hermoso. Hubo una semilla que bajó del cielo en el vientre de María. Y una semilla que fue cubierto ese vientre por obra del Espíritu Santo. Y una semilla que vino a la tierra, creció, predicó el Evangelio. Después lo matamos, murió por nuestros pecados. Después el Señor resucitó al 3er día. Se le apareció a muchos, dice 1 Corintios 15. Y hoy está en la majestad, en las alturas, en la diestra del Padre, como sumo sacerdote, como ese gran obispo de nuestras almas, alguien que nos vigila, nos cuida, nos ama, intercede por nosotros, como buen abogado delante de ese gran juez justo de toda la tierra. Y Él está hoy intercediendo, hermanos. Esa preciosa semilla es Cristo, el que siembra la palabra. Sí podemos decir nosotros cuando predicamos el Evangelio, pero realmente quien siembra esa palabra es Cristo en nosotros. Por el mismo Espíritu Santo, la obra del Espíritu, Cristo en nosotros. Colosenses 1:27, la esperanza de gloria. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. La tierra está gimiendo aún en la ver la manifestación del Hijo varón, pero ese Hijo varón es Cristo en nosotros. Que Cristo sea mirado en nosotros, que Cristo sea mirado en tu vida. Pero necesitamos que hoy esa palabra fue tomada de mi boca, pero no soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué importa eso? Sino la palabra del Señor Cristo mismo anunciado a través de esta red social. Cristo mismo anunciado como la palabra viva, como esa palabra de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero esa palabra viva es Cristo. Por el Espíritu esa palabra es viva. Y si hoy esa palabra viva en tu corazón está siendo sembrada, haz aquello que dice Mateo 13: oye y cree, oye y entiende. Oye esa palabra y créela, que el Señor vino hace 2000 años a morir por nosotros, pero que hoy ya no está muerto, no está en la cruz, está a la diestra del Padre, pero también quiere estar en tu corazón, también quiere entrar en tu vida. Él quiere tomar esa semilla y sembrarse en tu corazón, para que entonces sí, cuando Él se siembre en tu corazón por la fe que deposites en Cristo Jesús, entonces tu tierra y mi tierra, que por naturaleza son malas, venga a ser buena tierra. No somos buena tierra. Cristo no se sembró en buena tierra como tal en sí mismo. Él se sembró primero y fue sembrado y fue hecho buena tierra. Y cuando Él murió, también resucitó por el Espíritu Santo, Romanos 8, y resucitó, está a la diestra del Padre, pero hoy viene como una semilla a sembrarse sobre tierra estéril. Por eso, cuando en Isaías 53 estábamos mirando, donde el Señor habla de que Él verá el fruto
y orado por los transgresores. En el capítulo 54, enseguida podemos mirar que la palabra de Dios dice, Isaías 54:1, entonces dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, tierra estéril, tierra que no da fruto, y que el único fruto que dábamos era la ira, el coraje, el enojo, la maledicencia, toda clase de pecado, de mentira, de hechicería, de idolatría, de lujurias, toda clase de pecado. Y entonces por naturaleza somos llamados hijos de ira. Pero después que el Señor testifica en Isaías 53 de la justificación por la fe en Jesucristo, entonces el siguiente verso es: regocíjate, oh estéril. La Biblia, miramos en la mayoría de las Biblias los capítulos, pero yo no puedo ver que Isaías estaba poniendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pero enseguida cuando el Señor habla que verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los pecadores. Entonces enseguida dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, así como Ana se regocijó y dio la palabra que le vino por el Espíritu, así como María el Magnificat, así como muchas mujeres estériles levantaron esa voz de júbilo. Así Dios te está llamando hoy a través de la persona de Cristo para que te regocijes. Dice, nos llama estériles, nos llama a la que no daba luz, nos llama a levantar canción, a dar voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. O sea, aquellos que decimos: Señor, yo soy estéril, Señor, yo no puedo, no soy digno de entrar en tu presencia, he sido malo, he sido malvado, he sido esto, lo otro, y aquellos que podemos decir: Señor, por ningún motivo yo puedo alcanzar la salvación. El Señor dice: yo lo sé, pero regocíjate, porque hay esperanza. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Pero todo esto el Señor lo está diciendo en un gran contexto, hermanos, en un gran contexto. Cuando miramos en Isaías 9 dice: mas no habrá siempre oscuridad. O sea, si hoy has tenido oscuridad, si hoy tu vida no tiene sentido, si hoy tu vida no tiene un camino por caminar, si no has hallado propósito en esta tierra, si no sabes a qué Dios te ha llamado, si todo lo que has hecho en esta tierra no te ha dado satisfacción a tu corazón, si has hecho riquezas, si has hecho cualquier cosa en esta tierra y llevas años viviendo y aún tu vida no tiene satisfacción, el Señor dice en Isaías 9, no habrá para siempre oscuridad, despropósito. Dice, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, a aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dios nos está hablando, iglesia, pero también a ti que no me conoces, Dios te está hablando. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El que moraba en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Juan 8:12, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, siga a Cristo desde ahora. El que sigue al Señor no verá tinieblas, sino la luz de la vida, la luz de la salvación vendrá sobre su vida. Y dice aquí, dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su yugo pesado. El Señor quiere quebrar tu yugo, todo pecado, toda iniquidad, todo aquello que no puedes soltar, que no puedes dejar, el Señor lo quiere quebrar, aleluya. Y dice, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y toda mano revolcada en su sangre serán quemados, pasto de fuego. Un día el Señor quitará todas estas guerras, guerras de guerrillas, narcotráfico, toda guerra, todo hombre que se ha levantado y ha hecho riquezas con las armas,
con la droga, con el pecado, con la iniquidad. Un día el Señor todo esto quitará y traerá paz a su pueblo. Pero mire lo que dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ese niño nació hace 2000 años en la tierra, pero no significa que fue la primera vez que nació, porque Cristo, cuando nació en el vientre de María y salió y dio a luz María, no es el Cristo que había nacido. Él fue el engendrado del Padre. Él vino desde antes de la fundación del mundo como Cordero. Pero él dice Proverbios, cuando habla de la sabiduría, ¿verdad? Que Él estaba en el Padre y salió del Padre. Él no fue creado, Él salió del Padre. Él no fue creado en el vientre de María. Él ya había sido creado, pero no creado en sí mismo. Él salió del Padre porque Él es el creador. Y entonces lo que dice, sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, su nombre Dios fuerte, su nombre Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, dice, hará esto. Ese es nuestro Cristo. Esa es la semilla que ha sido sembrada en la tierra, pero ya fue sembrado en el cielo, porque del cielo vino. Bajó y se hizo hombre, pero no es hombre, Él es Dios. Y esa semilla buena que un día fue sembrada en el primer Adán, hoy ha sido sembrada en la tierra a través del segundo Adán, que es Cristo. Y ese Cristo ha sido sembrado, una semilla llamada amor, una semilla llamada esperanza, una semilla llamada fe. Pero Cristo no es la fe, Él es el autor de la fe. Cristo no es en sí mismo amor, Él es el autor del amor. Él es el autor de todas las cosas. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas para su gloria. Y entonces esa semilla quiere hoy sembrarse en tu corazón. Quiere hoy sembrarse en tu vida. Recíbela, créela solamente y tendrás vida eterna. Dile al Señor Jesús: Señor, yo he estado viviendo una vida vacía, sin propósito, sin amor, con odio, con rencor. Si esta ha sido tu vida, entonces es el tiempo. Si tu vida ha sido la depresión, si tu vida ha sido la angustia, si tu vida ha sido el miedo, los temores a tantas cosas, a lo que diga la gente, a lo que piensen de ti, a lo que va a pasar en el futuro por todo esto que está pasando, entonces permite que hoy el cielo, a través del Evangelio de Salvación, siembre una semilla en tu corazón. Y permite que hoy el cielo, a través de Jesucristo, sea sembrado en ti y pueda ser parte de los hijos del reino y pueda ser llamado buena tierra, porque fue sembrada buena semilla. La salvación, dice Pablo en Efesios, no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Y la salvación es gratuita, pero hay quien pagó un precio. Pero hoy la salvación está viniendo a tu vida. Solo recibe a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás puedes hincarte y decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdóname. Señor, yo soy una tierra mala, pero quiero ser buena tierra. Y sé que para eso necesito que se siembre en mí buena semilla. Y hoy reconozco, Jesús, que tú eres la buena semilla. Y que si tú no te has sembrado en mi corazón ni la religión, ni el hombre, ni las tradiciones, ni la cultura, ni las buenas obras me pueden salvar y me pueden cambiar. Pero yo creo que si tú te siembras hoy, así que te ruego que vengas a mi corazón. Y que ese corazón de piedra, como dice Jeremías, lo hagas un corazón de carne. Y que te siembres en mí. Y yo renuncio a todos mis pecados y renuncio a todo lo que soy y a todo lo que he creído y a todos mis sueños y mis pensamientos, y te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, pero también como esa semilla de vida eterna. Entra en mi corazón y hazte mi amo. Y hoy te recibo y recibo la vida eterna. Aleluya. Amén. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, tú eres la tierra. Y Cristo hoy quiere entrar, y seguro que en algunos ya ha entrado. Pero hoy, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Si has recibido a Cristo, entonces es necesario que le conozcas, porque has recibido
esa salvación, pero como un bebé. Y como un bebé necesitas crecer a través de leer la palabra, de acercarte a un lugar donde se predica a Cristo y que puedas entonces pasar un tiempo más. Pídele al Espíritu Santo que venga a tu vida. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Pídele al Espíritu Santo que te dé amor por la palabra y amor por Cristo. Y entonces esa semilla dará fruto, crecerá. No sabes en cuánto tiempo, cómo ni dónde, pero esa semilla crecerá. Y ese Cristo le conocerás tal como Él es. Aleluya. Entonces cuando oímos el Evangelio, creemos y recibimos, nos convertimos en esa buena tierra porque recibimos la buena semilla. Y entonces ahí termino con Juan en el capítulo 12, cuando el Señor habla de esa semilla que es necesario que ya caiga y que muera. Entonces, mire lo que dice, ahí mismo en el capítulo 12. Ahora pues, verso 27, está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha habido esta voz por causa mía, no ha venido, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque él apenas iba a ser crucificado. Pero también la Biblia dice que ya fue levantado, Romanos 8, resucitado. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios o de la luz. Así que si tú crees y has creído la palabra y has recibido a Cristo en tu corazón, hoy eres hijo de luz y necesitas conocer la luz a través de la palabra de Dios, a través de una relación con Cristo, a través de una comunión con el Espíritu Santo. Necesitas que el Señor hable a tu corazón. Así que pídele que Él te mantenga en estos días, en estos tiempos que todavía mucha gente está en casa orando, pero ya con una dirección. Señor, sé luz en mi vida. Señor, hazme ver más la luz. Señor, ¿a qué me llamaste? ¿Cuál es tu propósito de vida conmigo? Y ahora tendrás un propósito en esta tierra y empezarás a conocer el por qué esa semilla fue sembrada en la tierra, el por qué esa semilla tuvo que venir y morir por nosotros los pecadores, y el propósito de esa semilla en tu vida, lo que hoy la Biblia llamará entonces buena tierra, que oirá, que creerá y que dará fruto a 30, a 60 y así por uno. Con razón el Señor Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer en Juan capítulo 15, 5. Separados de Él nada podemos hacer. En Él damos fruto, sin Él no podemos dar fruto. Solo un fruto malo, fruto de pecado. Que el Señor te bendiga en esta tarde y que tu vida, como la mía, pueda ser llamada también nuestra vida buena tierra, no por ser buenas, sino porque nos fue sembrada esa buena semilla. Pero que también mi oración es que el Señor haga en ti crecer esa buena semilla. Si hay algo en tu corazón, tienes alguna pregunta, alguna reserva, a través de esta página puedes preguntar, puedes escribir y en algún momento te contestaremos. Que la paz de Cristo sea contigo, que el amor del Dios Todopoderoso y esa comunión del Espíritu Santo esté contigo y el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias. Queremos, Señor, que esa voz que oímos crezca, que esa semilla fructifique. Te ruego, Señor, que la semilla de Cristo que hoy ha sido sembrada a través de estas redes pueda fructificar en diferentes vidas, en el nombre de Jesús. Y que esa voz pueda ser oída en muchos lugares, Padre precioso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Estamos como en un invierno, invernando, pero te rogamos, Señor, que pronto llegue la primavera, que pronto la luz se deje ver, para que pueda ver tu pueblo y aún el mundo la luz de la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Quiero ser tu deleite y abrir mi corazón. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Quiero ser tu deleite y abrir mi corazón. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Señor, hazme un adorador en espíritu y verdad, para entrar a tu presencia y derramarme ante ti. Quiero ser tu deleite y abrir mi corazón. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Amén, Señor. Bendice casa de oración. Bendice todos mis hermanos, consiervos en esta gran ciudad de Uruapan, los pastores, Señor. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, toda tu congregación en esta ciudad de Uruapan, que pasa tanta aflicción, Señor, tantas pruebas. Te ruego por esta ciudad, Señor. Te ruego por mis hermanos también en California, en Stockton, Señor. Todos mis hermanos amados, te ruego por ellos, por sus necesidades, enfermedades, Señor, por los pastores amados que he conocido en esa ciudad preciosa, Señor, de California. Te ruego por ellos, mis hermanos en Santana, en Los Ángeles, Señor. Tu misericordia sea sobre ellos, mis hermanos y amados pastores en Miami, Señor. Te ruego y los bendigo, Señor. Tu paz sea sobre ellos que han estado compartiendo esa palabra, Señor. Mis hermanos en West Palm Beach, Señor, bendícelos. Mis hermanos en Wyoming, Señor, también. Señor, en el nombre de Jesús, en Texas, en cada ciudad de los Estados Unidos, pero también aquí en México, en Saltillo, Señor, bendice a mis hermanos, todos los pastores amados, mis hermanos allá en Perú, en Chile, Señor, en El Salvador, en toda ciudad, en toda Latinoamérica, aún en Europa, mis hermanos en Italia, Señor, hermano Jacob, mis hermanos, Señor, los pastores que están en ese lugar, Padre precioso, hermana María, su esposo, todos mis hermanos, Señor, tu paz, tu gracia sea sobre ellos, Señor, y tu Espíritu Santo esté dando y revelando luz sobre sus vidas, Señor, luz sobre toda la tierra para que podamos mirar aquello que viene, Señor, no solo esta gran salvación preciosísima, Señor, sino ese despertar por tu Espíritu Santo, Señor, que tu luz nos ilumine a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Toda mi familia, mi madre, mis hermanas, mis hermanos, tu paz sea sobre ellos, Señor. Tu luz alcance sus corazones en paz y gozo cada día y puedan conocerte de una manera profunda y verdadera. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y bendigo a mis hermanos en Gámbara, al pastor José Rey, a mis hermanos, Señor, que han estado ahí, hermano Jesús, hermano José María, Señor, hermana Lorena, sus familias, Señor, pastor Chema, y todos mis hermanos en Sirianes, bendícelos, tu paz sea sobre todos ellos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y aquellos que aún no conozco, pero que están en estas redes, oro, Señor, que sean benditos de Jehová, que tu paz venga sobre ellos, tu gracia les alcance y la sanidad
que ha venido a través de la cruz del Calvario y de la sangre derramada, Señor, hoy traiga sanidad sobre ellos. Sea reprendida toda enfermedad, toda infección, toda dolencia, todo dolor de huesos, de pies, de cabeza en la vida de mis hermanos, y tu paz venga sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes y la bendición les alcance. El Señor les bendiga ricamente. Amén.